Hola iglesia, ¿cómo están? Es un gusto poder exaltar a nuestro Señor hoy en este día. ¿Qué le parece si durante la alabanza le agradecemos a Dios por habernos rescatado de una condenación eterna? Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas allentó.
es mi Dios. Bienvenidos a cada uno de ustedes a la semana número 4 de esta serie que se llama Jesús es el Señor. Qué importante, mis hermanos, es que tengamos claro el concepto del señorío de Cristo para nuestras vidas. He estado hablando de unos aspectos teóricos del señorío de Cristo. Recordemos brevemente, Jesucristo no es únicamente Salvador, Él es también Señor de nuestras vidas. Si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor, viene la salvación, dice Romanos. Número 1. Número 2, Jesús es el Señor universal de todos, aún de los que no lo reconocen como Señor. Él es el Señor y ustedes y yo deberíamos de diferenciarnos claramente en eso, que no únicamente Él es el Señor de nuestras vidas, pero además lo reconocemos como Señor y actuamos en consecuencia. Número 3, la semana pasada, Jesús es un Señor paciente, por eso aún no ha tomado cartas en el desorden del mundo, pero un día lo va a hacer, un día va a tomar cartas en este asunto de ordenar el mundo y con eso vendrá el juicio. Por favor, todo el mundo atento de que el señorío de Cristo tiene que estar ahorita en nuestras vidas, no sea que más tarde estemos pagando cosas y llorando cosas que ya no podamos cambiar. Bien, el punto cuarto, que es el punto de hoy, yo quisiera que lo arrancáramos porque más que un punto teológico, que es un punto teológico, pero más que un punto teológico es una advertencia a todos los que escuchamos el mensaje y decidimos pertenecer a la familia de Dios. Quien ya está dentro de la familia de Dios, cuidado con lo que escuchamos en el mensaje del señorío de Cristo. Permítame ahondar un poquitito. Dentro del ministerio de Jesucristo es muy interesante ver muchos episodios que Él tuvo repetitivos. Los evangelistas nos hablan de estas cosas. Por ejemplo, lo vemos en muchos lugares enseñando. Enseñaba por aquí, enseñaba por allá. Se narran muchas veces sus enseñanzas. Lo vemos también haciendo muchos milagros por acá y por allá. Lo vemos cumpliendo hábitos espirituales personales. La oración por acá, la comunión por allá. La lectura de la Torá, cosas por el estilo. Una de las cosas que lo vemos también haciendo mucho a Jesús es discutiendo con los líderes religiosos. Lastimosamente no vemos a estos líderes arrepintiéndose, al menos no en su mayoría. Usualmente los vemos como antagonistas de Jesús, sin un final feliz a donde ellos reconocen y se entregan a Cristo. Bueno, el ejemplo de estos hombres tiene que ver con justamente con la advertencia que quiero hacer referente a lo que podemos estar viviendo nosotros el día de hoy. En reiteradas ocasiones hubo advertencias que Jesús hizo a los hipócritas religiosos de su época. Y el elemento central es en el reclamo de Jesucristo. Estar de acuerdo con las verdades espirituales no es prueba de mi fe en Dios. Repito eso. Estar de acuerdo con las verdades espirituales no es prueba de mi fe en Dios. Eso no salva. Estar de acuerdo con una verdad no salva a las personas. Eso no hace que reconozcamos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Estar de acuerdo con algo no me hace ser parte de ese algo en lo cual estoy de acuerdo. Si no hay un cambio de corazón que acepte el señorío de Jesús, no hay salvación, mis hermanos. Debe de haber un cambio en el corazón manifestado finalmente en las obras. Recuerden que seguirlo a Él como Salvador implica aceptarlo también como Señor. Ser un discípulo implica tener a un discipulador. Yo no puedo ser un discípulo sin un discipulador. Y este discipulador es a quien llamamos el Señor. Jesús hacía hincapié al respecto. Y por allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, Jesús dijo: el que no lleva su cruz
y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este pasaje es duro porque implica algo más que simplemente saber o ser un simpatizante de algo. Implica una acción que es imposible sin el señorío de Jesús. ¿Cuál es la acción aquí? Tomar la cruz y llevar la cruz y seguir a Jesús. Ahora, noten que el sentido del pasaje no es una tarea que se desarrolla en un tiempo particular y luego se termina. No es como que un día tomé mi cruz, la llevé de A hasta B y ya está, la dejé ahí, ya llevé la cruz. Esa no es la idea del pasaje. La idea es de que ahora vivo con esa cruz a cuestas, la llevo siempre por el resto de mi vida. Y yo entiendo que la expresión carga o cruz no suenan muy bonitas, pero tienen que ver con un cambio de vida, que yo antes vivía sin esas obligaciones y hoy las tengo. Y esta es una forma de decir de Jesús: el que no se ajusta a mi dirección, a mi estilo de vida, a esta forma de caminar, esa es la cruz, y vive todo el tiempo de esta manera, no puede ser mi discípulo. Quien no ha cambiado y ahora adopta esta nueva forma, no puede ser mi discípulo. No es vivir como Dios demanda 2 días por semana. Ya llevé la cruz sábado y domingo, entre semana vivo como yo quiera. No, es adoptar el estilo de vida por siempre. No es simplemente estar de acuerdo con una verdad espiritual, es vivir esta verdad espiritual. Esteban, pero es que esto es demasiado cansado y difícil. Bueno, mi posición sería: difícil, sí, porque vivo en un cuerpo pecaminoso, pero tengo a un Dios en mí que me ayuda, que me capacita a hacer lo que es difícil, lo que yo solito no puedo hacer. Así que difícil sí es difícil, pero tengo a Cristo que Él puede hacerlo. Ahora, cansado definitivamente no, mis hermanos. Si mi naturaleza ha cambiado, no es cansado. Vean, es como ir al cine a ver una película, no sé, en italiano, ¿sí? Sin subtítulos. Y después de 10 minutos ya he perdido mi atención, ya he perdido mi interés, y si me obligan a estar sentado ahí 2 horas viéndola, me resulta cansado. ¿Por qué? Porque no entiendo nada. Pero si yo hablara italiano, la historia sería otra. Entendería todo lo que está pasando, todo lo que se dice, me interesaría, me metería en la historia, la disfrutaría. ¿Por qué? Porque hablo el idioma. Bueno, sucede algo parecido. Si he sido transformado por Dios, las cosas que la sociedad determina como aburridas, intrascendentes, se vuelven fascinantes. Ahora entiendo por qué hago lo que hago. Ahora sé quién es el Señor. Ahora veo los beneficios de obedecerle. Ahora mi perspectiva cambió porque mi mente cambió, porque Él me rescató. Así que no debería de cansarnos eso. No debería de cansar, hablar palabras que bendigan a los demás. No debería de cansar serle fiel a mi esposa. No debería de cansar escuchar su palabra. No me debería de cansar verlos a ustedes y adorar juntos al Señor. No, ya es parte de mi vida de discípulos. Así que efectivamente hay cosas que duelen y pesan porque mi carne quiere hacer lo malo. Pero tengo a Cristo y Él le da el sentido a mi vida y le da dirección y le da propósito. Seguirlo requiere pagar un precio, que ahora mi manera de vivir, lo que yo pienso que es una buena manera de vivir, ya no importa. Adopto la manera de Él, porque Él me compró, Él me transformó. Y cuando Jesucristo decía en Lucas 14:33, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Otra vez, está hablando acerca de cosas muy puntuales, prácticas para hacer. Hacemos lo que hacemos porque hemos sido transformados. Y Él en este pasaje está conversando de acciones puntuales, de soltar las cosas que tenemos acá. Y Él hablaba de dejar de ver las cosas que el mundo considera valiosas y darle el valor a lo que Dios considera que es valioso. Jesús hablaba de medir lo que significa reconocer a Jesús como Señor de nuestras vidas. Vean, y yo lo digo con un corazón preocupado como pastor, porque estar de acuerdo con las verdades espirituales no prueba mi fe en Dios. El que estemos en una reunión asintiendo con la cabeza lo que se dice desde un púlpito no dice que yo tengo fe en Dios. La evidencia no es lo que yo sé, la evidencia es lo que yo hago, lo que se ve. Eso evidencia lo que yo internamente he creído. Debo creer que Él es mi Señor, pero debo de vivirlo también. Y una cosa con la otra nunca se separan. En su parábola, posiblemente usted la conozca, Jesucristo hablaba de los que no obedecieron a Dios al principio, pero luego se arrepintieron y luego lo obedecieron. Y por el otro lado habla de los que dijeron que sí, que lo iban a obedecer, pero no lo hicieron. Y vean cómo estos dos, de que dicen que sí, pero no lo hacen, dice de la siguiente manera. Había un hombre que tenía 2 hijos.
se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy al viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. La pregunta de Jesús es: ¿quién agradó al padre? ¿Quién obedeció? Y la respuesta es el primero. El que, a pesar de que al principio dijo que no, luego fue y hizo, se arrepintió, obedeció. Jesús comparó en este pasaje a los traidores y a las prostitutas con los que al principio dijeron que no, pero luego arrepentidos obedecieron. Y luego compara a los fariseos con los que dijeron que sí, a los pastores, a los líderes religiosos, con los que dijeron que sí, pero no vivieron como él demandaba. Y básicamente lo que dijo fue: las prostitutas son mejores que los fariseos, que eso es un escupitajo importante. Ellas van más hacia el reino de Dios que ustedes mismos. Ustedes dicen Señor, pero no lo hacen lo de Señor. Están de acuerdo con las verdades espirituales, pero no las obedecen. Bueno, esta es la preocupación, justamente, de que estemos llamándole Señor a alguien, que es Cristo Jesús, pero que como no actuamos de acuerdo a lo que Él dice que tenemos que hacer, nos estemos engañando a nosotros mismos. Mateo 7 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, escuche, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No es lo que se dice, es lo que se hace. ¿Debiéramos decirlo? Claro, debiéramos decirlo porque hay algo en nuestro corazón, pero ese decir tiene que ir acompañado con lo que se hace. Y este hacer, está basado en lo que sucedió internamente en el corazón. Es una acción externa de una condición interna. Estar de acuerdo con las verdades espirituales no es prueba de mi fe en Dios. Ojo a todos, ¿sí? El reconocimiento del señorío de Cristo sí empieza en el corazón, pero se ve siempre manifestado en las cosas que hacemos. Así que con eso entro a la parte aplicativa. Así que por eso te diría que después de escuchar lo que te voy a decir, analiza, pesa y luego hace algo. Lleva la acción a la práctica. Lleva la acción de la Biblia a tu vida. Hace algo en particular. No sé si te va a gustar lo que voy a decir, pero aquí va. El tema de hoy aplicativo tiene que ver con Jesús, Señor de mis relaciones. Y partimos de la premisa que si Jesucristo es el Señor de mi vida, Él también es el Señor de mis relaciones. Esto significa que la manera en la cual me relaciono con los demás debe de ser administrada como Dios quiere que se administre. Y esto me genera las dos preguntas clásicas. Número 1, ¿cómo quiere Dios que yo administre mis relaciones con los demás? Y una segunda pregunta un poco más reflexiva, ¿estoy administrando mis relaciones de la manera que Él quiere que las administre? Déjeme establecer algo importante en el tema de las relaciones. El apóstol Pablo, en una carta que le escribe a los Corintios, viene hablando acerca de salvación, de la confianza que tenemos en Dios, de la esperanza futura que tenemos allá. Pero luego inmediatamente habla de temas de lo que vivimos aquí en la tierra mientras aguardamos esa esperanza futuro. Y hablando de estos temas de espiritualidad, de nuestro propósito en la vida, Pablo escribe a los Corintios en la segunda carta y capítulo 5 de la siguiente manera: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, sino que Dios está encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Vean, para mí es muy claro cómo la salvación de Dios nos afecta, en primer lugar, a nosotros mismos, porque somos salvos. Pero inmediatamente después nos da una misión clara a cada uno. Lo que han recibido de Dios, predíquenlo a otros para que ellos también lo experimenten. Por eso arranca diciendo: de ahora en adelante. Desde el momento que lo conocieron a Él, ahora a partir de este momento, algo va a cambiar. Una vez que hemos sido rescatados por Dios, ahora que Él es nuestro Señor, a partir de ese momento, algo sucede que nos cambia, que nos da la oportunidad de comportarnos diferente y obedecer a nuestro Señor. Bueno, de ahora en adelante es lo que dice: no consideremos a nadie según los criterios meramente humanos. Y me detengo un momento acá. Es la expresión de Pablo: no considerar a nadie según criterios meramente humanos. La palabra nadie, que es la palabra que usa Pablo, es una palabra que habla de gente. No dice nada, dice nadie. Nadie es gente. Y Pablo establece una dinámica particular que tenemos ahora como creyentes que somos con los demás en nuestras relaciones por causa de Cristo. Y lo que dice es: los criterios para considerar a una persona, para relacionarme con ella, no pueden ser los criterios humanos.
Así que esto me genera una pregunta: ¿cuáles son los criterios humanos que usamos las personas normales para relacionarme con alguien más? Pablo dice, esos criterios no los uses más, porque ahora somos nuevas criaturas. Bueno, tendríamos que hacer un mini análisis sociológico al respecto, porque cuando nos unimos como amigos, como novios, como esposos, ¿qué criterios usamos? Y yo sé que tal vez no lo pensamos así, pero a nivel de sociedad usamos un criterio utilitarista. Utilitarista. ¿Qué significa esto? Que yo busco gente que pueda usar. Sé que suena mal, pero en el fondo estamos buscando eso. Gente que yo pueda usar, que tenga algo que yo quiero. Vean, le doy algunos ejemplos. Me hago amigo de Pepe porque Pepe es muy gracioso y me hace reír. Entonces disfruto su compañía porque yo obtengo algo de Pepe, un buen rato. Me hago novio de Juana porque Juana es muy linda y me satisface el ego. Me caso con Juan porque él es un buen partido y me estabiliza la vida. Siempre estamos buscando qué tiene esa persona que me pueda beneficiar a mí. Bueno, eso es un criterio utilitarista. Lo estoy usando. No quiero que suene demasiado mal porque en nuestras vidas todos tenemos algo de utilitaristas, todos. Pero parte de la nueva vida que tenemos en Dios es que no consideramos a nadie según los criterios meramente humanos. Pablo lo que dice es, vean señores, pensemos en otras cosas, cosas que el mundo no piensa para relacionarnos con los demás. ¿Cómo cuáles? Bueno, él mismo responde en el versículo 19, cuando dice, sino que Dios está, escuchen, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. En otras palabras, cuando yo me relaciono con X persona, lo hago con una agenda, con un propósito, con una intención. ¿Cuál es esa agenda? Servirla, presentarle a Cristo, que ella entienda el mensaje, que se pueda reconciliar con Dios, que tenga vida eterna. Así que dentro del pueblo cristiano, eso de que amistades desinteresadas, técnicamente no tenemos. No, todas tenemos un interés particular. No utilitarista, sino yo me relaciono con Juan, con Pepe, con Jimena y lo que quiero es servirlos, amarlos, bendecirlos, presentarles a Cristo. En términos de Pablo, dándoles el mensaje de la reconciliación. Esa es mi agenda. Y Pablo dice, vean más allá de lo que el mundo mira cuando de relaciones se trata. Tenemos un objetivo, cumplamos ese objetivo. Y de pronto pensaríamos que un buen ejercicio, aunque muy comprometedor, es decirle, por ejemplo, a la novia o al novio, sí, bueno, pregúntele a su pareja, pregúntele, ¿por qué estás conmigo? ¿Por qué estás conmigo? A ver qué le responde él. Porque sos muy linda, porque te amo, o porque quiero servirte y mostrarte a Jesús y que crezcas en Jesús. ¿Cuál es la intención de que estemos juntos vos y yo? Vean, eso es nobleza. Y lo demás son parámetros meramente humanos. Igual que la amistad. ¿Por qué somos amigos? ¿Por qué somos amigos? ¿Para pasarla bien? ¿Para echar chisme? ¿Para matar el tiempo? ¿O tiene algún sentido racional espiritual como ayudarte a que te acerques a Cristo? El apóstol Pablo dice, así que de ahora en adelante, a partir de hoy, ustedes lo hacen diferente. Se los mando así porque ustedes ya son otros, ya cambiaron, tienen un Señor. Y ese señorío se ve manifestado en la obediencia. Háganlo, relaciónense con los demás, pero con parámetros bíblicos, cristianos, con otros criterios que no sean los meramente humanos. ¿No fue ese el ejemplo de Jesús? Este Jesús que le llamó a sus discípulos amigos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ya no les llamaré siervos, ahora les voy a llamar amigos. ¿Pero qué hizo con estos amigos? Los rescató, los educó, les mostró el Padre, les dio una misión, les cambió la vida. Seguro que la pasaron bien y yo me imagino ellos que contaron chistes y se rieron y cosas por el estilo. Pero también lloraron por la causa de Cristo, sufrieron por el reino del Señor. Y los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solo escogieron contarnos los acontecimientos que apuntaban al cumplimiento de la promesa de Dios. No nos contaron cuánto vacilaron, o cuántas veces fueron al cine, o cuántos alimentos comieron. Usualmente lo que nos cuentan es cómo su relación de amistad contribuyó a la expansión del reino de Dios, a que otros conocieran el nombre de Jesucristo. A estos fueron los que llamó más adelante apóstoles, quienes fundaron la iglesia, quienes trastornaron el mundo. Eso es lo que se llama amistades con propósito. ¿Tienes alguna de esas? Novios con propósito, matrimonios con propósito. El punto central de Pablo a los Corintios es, vean, ustedes son diferentes. Usen otros criterios distintos para relacionarse con los demás. Pónganle propósito a sus amistades.
propósitos divinos y propósitos profundos. Cuando uno va a la sociedad, uno se da cuenta y hace las preguntas: ¿por qué los ricos son amigos de otros ricos? ¿Por qué los pobres son amigos de otros pobres? ¿Por qué en el colegio los populares andan juntos, los deportistas andan juntos, los impopulares andan juntos? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es lo que los une a ellos? Bueno, esos son parámetros meramente humanos, son cosas comunes. ¿Saben por qué la iglesia del Señor es tan rara? O al menos debería de ser rara. Donde estamos juntos y nos queremos, no importa si tenés dinero o no, no importa si sos rico y yo soy pobre, si vos sos linda y yo soy feo, si sos popular y yo no importa eso. Bueno, porque la unidad no tiene nada que ver con parámetros meramente humanos, sino con algo más espiritual. Vean una cosa más, he visto demasiados cristianos, voy a poner comillas en esto de cristianos, que se relacionan con amistades equivocadas y terminan fríos en la fe o lejos de Dios. Para el que me diga: Esteban, yo entiendo, pero yo no lo necesito. Sí, mis amistades no me afectan negativamente. Bueno, eso no es lo que Dios dice. Todos tenemos derecho a una opinión, pero cuando de relaciones personales se trata, Dios dice otra cosa diferente. Tenemos que pensar en cómo nos relacionamos con los demás, de qué manera, con el propósito con cada uno de ellos. El famoso Salmo 1, el versículo 1, el primer verso de todos los salmos, dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de malos, ni se detiene en la senda de pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos. Y este primer versículo habla de los beneficios de no relacionarse con cierto tipo de personas. Y aquí quiero cuidarme de hacer una diferenciación injusta entre los buenos y los malos. El texto no habla de esa manera, eso no existe, todos somos malos, todos hemos pecado, no hay buenos. Cuando el salmista usa las palabras duras como malvados, pecadores o blasfemos, que las usa como sinónimos, no se refiere a cristianos y no cristianos. No, porque eso no existía en el tiempo de David, o cristianos y católicos, o cristianos y musulmanes. No se refiere a nada de eso. Los malvados, los blasfemos, los pecadores, en el Salmo 1, en ese contexto es aquella persona que no conoce a Dios, no tiene temor de Dios, no sigue a Dios, no obedece a Dios. Esa es la persona que es catalogada como malvados, blasfemos, pecadores. ¡Qué dichosos!, te va a decir el salmista. ¡Qué dichosos! Si ustedes no se relacionan con personas que no tienen temor de Dios. Esteban, pero si ese es el criterio, no puedo relacionarme con nadie. Bueno, para empezar creo yo, porque eso no es lo que dice, para empezar creo yo que debiéramos hacer una especie de autoexamen. Si nosotros mismos vivimos en el temor de Dios. Porque si no vivimos en el temor de Dios, nosotros mismos somos los pecadores, los blasfemos y los malvados, ¿sí? Y después de que hemos hecho el análisis, analizar nuestras amistades. No es el señor del bus al que le pago o a la carnicería a quien le compro. No es relacionarme con ellos de esa manera. No, el texto dice: el que me da consejos de vida, con el que camino en la vida, el que llamo mi amigo. A esto se refiere. Qué dichosos ustedes si no se relacionan con estos en amistad, en consejería, en caminar en la vida, si ellos no tienen temor del Señor. Esteban, pero entonces ¿cómo les presentamos a Jesús? Me voy a 2 Corintios. Así que, de ahora en adelante, no consideramos a nadie según los criterios meramente humanos, sino que Dios está encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Tengo amistades profundas que aman al Señor y con ellos paso el tiempo y crezco y demás. Y tengo amistades que no le conocen y tengo una agenda que es presentarles a Cristo, mostrarles el mensaje de la reconciliación para que ellos lo escuchen y que ellos también tengan paz con Dios. La realidad es que no vivimos muchas veces así. Tengo amistades cristianas y ahí están, y tengo amistades no creyentes. ¿Y para qué son estas? Para vacilar, para salir al cine, para salir a comernos algo, para salir a algún paseo. No tengo una agenda con ellos y no crezco con estos otros. Estamos haciendo lo que el mundo hace. Y Pablo dice: no consideren a nadie, a la gente, según los criterios meramente humanos. Así que estos principios se aplican a las amistades, más adelante a los noviazgos, finalmente a los matrimonios. Mis amados de la iglesia, escuchen por favor, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se dejen engañar. Repito, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15.
Y Pablo venía hablando, cuando dijo esto, Pablo venía hablando de gente que en materia de doctrina, de enseñanza bíblica, de conocimiento de Dios, no piensan como un verdadero cristiano. Cuando él dice malas compañías, no se refiere a un muchacho que fuma drogas o a otro que solamente habla palabras feas. No, él está hablando acerca de cualquier persona, por más educada que sea, por más linda y amable que sea, pero que en materia de doctrina, de enseñanza bíblica, de conocimiento de Dios, no piensan igual que un verdadero cristiano. Estos son los que él denomina malas compañías, y él determina además que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Estas relaciones tienen muchísimas implicaciones, como los consejos, como compartir la vida, como el hacernos amigos. Y la advertencia es, al verdadero seguidor de Jesús, escuchen, al verdadero seguidor de Jesús, este tipo de relaciones lo corrompen, o sea, le desvían su moral cristiana. Y por eso Pablo dice, no se dejen engañar, no creas que no. A vos también te pasa que una amistad con una persona que no tiene los lineamientos doctrinales de enseñanza bíblica, de conocimiento de la palabra del Señor, iguales a los tuyos, te va a desviar. Esa es la palabra que dice Pablo. Te desvía la moral. Te corrompe la buena costumbre. Y aquí tengo que creer lo que Dios me dice, porque Él es mi Señor. Y yo sé que esto tiene una carga emocional importante, porque hablamos de nuestros amigos, la gente cercana a nosotros. No te estoy diciendo elimina a todos tus amigos. Lo que te digo es cambia la agenda que tenés con esos amigos que no conocen al Señor, porque de lo contrario te van a corromper. De lo contrario no serás el bienaventurado en el Salmo 1. Cambia la estrategia que tenés, el acercamiento que tenés. Quiero entrar con ellos con una agenda. ¿Cuál es la agenda? Presentarles a Cristo, el ministerio de la reconciliación, para que ellos conozcan a Dios, para que ellos tengan paz en su vida, para que tengan esperanza de vida eterna, para que conozcan a Cristo Jesús. Tengo que tomar lo que Dios dice como verdad, porque Él es mi Señor. Tengo que actuar como Dios dice que actúe. Porque si no soy un fariseo que le digo, Señor, pero no voy. Tengo que hacer algo al respecto. La gente con la cual te rodeas es importante. Hacé amistades fuertes con creyentes de verdad. Y con la gente que no es creyente de verdad, tené un propósito de presentarles a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, para que ellos puedan relacionarse con Dios y tener paz en su vida. Esto es lo que se conoce como la reconciliación entre ellos y Dios. ¿Qué vas a hacer al respecto? Si únicamente escuchaste y no vas a hacer nada, si únicamente estás de acuerdo con lo que se dijo y no vas a hacer nada, nos estaríamos comportando como fariseos. Y el principio con el cual arranqué es que estar de acuerdo con las verdades espirituales no es prueba de nuestra fe en Dios. No es solamente estar de acuerdo, es actuar en consecuencia. Y hoy estamos hablando de relaciones. ¿Qué vas a hacer con tus amigos? Con tu novia o novio. Con tu esposo no hay mucho que hacer, o tu esposa, porque no te voy a motivar nunca a separarte, pero sí a cambiar la estrategia. Yo te voy a hacer una influencia para estas personas que no conocen al Señor y crecer junto con los que sí conocen al Señor. El criterio no simplemente es, bueno, el que va a la iglesia es un buen cristiano. No, tienes que abrir los ojos y analizar a cada persona. ¿Esta persona me suma a mi vida? ¿Le puedo sumar yo a la vida a esta persona? Si es creyente, podemos mutuamente sumarnos. Si no es creyente, ¿puedo yo acercarme a esta persona con una agenda de presentarle a Cristo? Son preguntas importantes cuando hablamos de nuestras relaciones con Dios. Por eso la última pregunta que hago es, ¿qué vas a hacer? No a pensar, no a estar de acuerdo, no. ¿Qué vas a hacer al respecto? Déjame orar por vos. Señor, te doy gracias por las aptitudes sociales que nos diste, por las facilidades sociales en las cuales encontramos amistades, en las cuales podemos unirnos en comunidad para seguir adelante con lo que creemos y lo que hacemos. Gracias porque en todo, Señor, tenemos que testificar que hay un Dios que nos da no únicamente a Jesús, pero también nos da amigos. Pero también tenemos que reconocer que hemos sido un poco, no sé si ingenuos o simplemente no le hemos dado importancia a esto de nuestras amistades. Señor, he escuchado también gente que dice que hay amigos más unidos afuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Por favor, ayúdanos a experimentar otra clase de relaciones. Ayúdanos como iglesia a mostrar fidelidad y lealtad en todo momento. A poder presentarnos transparentes delante de cada persona y hacer lo que tenemos que hacer.
Y también ayúdanos a que nuestras amistades que no confían en el Señor, que seamos conscientes que si estas personas un día mueren, pasarán la eternidad separados de ti, Jesús. Que eso nos mueva algo, a la misericordia por lo menos, y que hagamos una agenda para cada uno de ellos, y que cada que podamos les presentemos a Jesús, y que si son realmente tan buenos amigos, que podamos tener un espacio descarado para hablar de Cristo Jesús y expresarles lo que sentimos. Te pido por favor de que tú puedas poner en nuestra mente y corazón ese deseo, Señor, de relacionarnos bien como tú quieres que nos relacionemos, y que a la luz de lo que tengamos que hacer, modifiquemos, Señor, sean amistades, sean estrategias, sean acercamientos, pero que hagamos lo que hagamos con un propósito. Queremos honrarte. Si es que hemos decidido llamarte Señor, queremos honrarte. Pido por cada esposo que está o esposa que está hoy con una pareja que no es cristiana y él o ella sí es cristiana, por favor dale sabiduría y amor y un buen testimonio. Pido para cada novio, Señor, o novia que están en una relación mutua donde uno es creyente y el otro no es creyente, para que tú pongas en el creyente la convicción de lo que tú quieres que él o ella hagan, por favor. Y te pido por cada amistad que tenemos en general, para que realmente podamos ponerla en tus manos, que podamos pedir que tú la bendigas y que tú puedas hacer cosas grandes a través de esa amistad. Ayúdanos, por favor, a considerar estas cosas, a pensarlas, y que aún a través de no únicamente el tiempo o el dinero o la sexualidad, pero también nuestras relaciones personales, el nombre de Jesucristo sea conocido. Te damos gracias, te bendecimos, te pedimos que esta relación con los demás, Señor, en nuestras vidas no nos corrompa nuestras buenas, la moralidad que tenemos, y que a la luz de eso podamos bendecirte siempre. Gracias te damos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Mis hermanos, les envío un fuerte abrazo. Nos vemos de hoy en 8 días para el último capítulo de esta serie. Chao.